Bien, de nuevo en una cápsula más. Mi nombre es Fernando Sánchez para los que no me conocen. Y al igual que todas las cápsulas que comparto vía internet, esta cápsula es con amor y sin apego al resultado. Tratando de compartir un poquito el conocimiento a la biodesprogramación. Y hoy quiero platicarles de un tema súper importante que puede quizá estar condicionando tu vida hoy mismo, que puede quizá de manera inconsciente estar haciendo que vivas cosas y más allá de vivirlas, repetirlas. Cosas que normalmente, como siempre lo digo, cosas que quedan programadas en el cerebro de manera inconsciente. Lo que buscamos en la biodesprogramación es tomar conciencia de cuáles son estos programas y tratar de llegar a la liberación mental, esta liberación de programas que nos pueden llevar a una vida plena, una vida vivida en plenitud, con lo que realmente queremos, enfocados a lo que realmente queremos vivir, tener y disfrutar. Antes de comenzar, quiero darle un poquito de sustento a este tema. Quiero decirte que el cerebro, al igual que una computadora, es programable. ¿Qué es lo que programa el cerebro? Bueno, pues las primeras vivencias, las primeras experiencias vividas por el ser humano, inclusive antes del nacimiento, dentro del vientre materno, las experiencias vividas por la madre están condicionando ya nuestra vida de por vida. Y eso sin que nosotros nos demos cuenta. Hay muchos tipos de programas. Puede haber programas que se han estado grabando en tu cerebro con vivencias que has experimentado por ti mismo. Normalmente las vivencias que marcan o hacen programas son las vivencias dramáticas. No necesariamente tienen que ser negativas, puede haber vivencias positivas, puede haber cosas que te causan mucha felicidad que también de alguna manera quedan grabadas en el cerebro. Lo importante es comprender que las cosas fuertes, las cosas vividas con intensidad, son las que tienden a ser grabadas en el cerebro y a generar programas. Estos programas podemos llamarle también de alguna manera creencias, pero les llamamos programas porque están de manera, o más bien yo trato de explicarlo de esta manera, que están de manera inconsciente en nuestro cerebro. O sea, no somos conscientes. Son como creencias inconscientes que tenemos ahí, no sabemos de dónde ni cómo es que se alojaron ahí, y nos van a estar llevando a un pensamiento obsesivo, y ese pensamiento obsesivo, muchas veces inconsciente, repito, nos va a estar llevando a vivencias repetitivas. Entonces es así, un pensamiento obsesivo, consciente o inconsciente, nos va a condicionar a vivir la vida y a vivir eventos de manera repetida. Es como un círculo vicioso. Lo importante es tratar de reconocer de dónde viene primero identificar cuál es la creencia o el programa que de alguna manera está condicionando mi vida a X situación. Y ya que la tenemos ubicada, cuál es ese programa, entonces tendríamos que buscar dónde se alojó ese programa, esa creencia. De hecho, nuestro trabajo como biodesprogramadores es buscar esa creencia inconsciente y buscar cuándo, cómo y dónde y con quién inclusive se alojó ese programa. Cuando uno toma conciencia de dónde, cuándo y cómo y por qué, ahí es donde sucede algo en nuestro cerebro que le llamamos desprogramación, que es donde se desconecta la información. Eso va a condicionar también nuestro cerebro, pero de manera positiva, y nos va a liberar de ese programa. El programa se puede alojar en nuestro cerebro tal cual un chip o un software, como una computadora, se puede alojar en nuestro cerebro en vivencias de nuestra vida, en mi caso, por ejemplo, 42, 43 años hacia atrás, o bien en el vientre materno, las experiencias vividas con intensidad por nuestra madre, nosotros las vamos a vivir como si las estuviéramos viviendo nosotros mismos.
o se van a grabar en nuestro cerebro como si fueran experiencias nuestras. Yo he podido descubrir que cada mes de embarazo va a representar un año de vida en nuestra vida. Entonces, lo que haya vivido la mamá, dependiendo en el mes de embarazo en el que esté, yo lo voy a estar viviendo de manera cíclica, cada ciclo que corresponda, ya sea múltiplo o correspondiente al mes de nacimiento. Por ejemplo, si son a los 3 meses de vida, yo voy a vivir un ciclo a los 3 años, a los 6, a los 9, etc. Y eso es así de por vida. Por ejemplo, si yo tengo una pérdida, está comprobado científicamente, si yo tengo una pérdida en mi madre estando yo en su vientre a los 3 meses de embarazo, es muy probable que yo tenga una pérdida a los 3, a los 6 y a los 9. Y también pudiéramos encontrar programas heredados por nuestros ancestros. O sea, se dice que la 4ª y 5ª generación, lo dice inclusive la Biblia, y en nuestro medio es muy mencionado que la Biblia dice que los pecados de los padres trascenderán hasta la 4ª, 5ª generación. Y eso quiere decir, bueno, que esos pecados no son olvidados y de alguna manera van a condicionar la vida de las generaciones venideras. Esto es bien importante comprenderlo. Y esto es real. Lo que sí difiere un poco, o no quisiera ser tan cuadrado, o al menos en biodesprogramación, no somos tan cuadrados en que sea la 4ª, 5ª generación. Lo que sí es que el árbol es un sistema de repetición, eso es un hecho, y los hechos dramáticos vividos por nuestros bisabuelos van a ser repetidos por nuestros abuelos o por nuestros padres, hasta que no se resuelvan esas situaciones y se le encuentre un sentido positivo a lo que ha sucedido, y sobre todo si son secretos y guardados como secretos de manera oculta, entonces van a seguir apareciendo esas repeticiones en nuestras vidas. Nosotros lo que hacemos como biodesprogramadores es buscar esos eventos, porque muchas veces es difícil para la persona accesar al inconsciente, a la parte de donde guardamos cosas que queremos olvidar, para de ahí sacar estas imágenes, estos recuerdos, estas memorias, y poder tomar conciencia de cómo y por qué se gestaron. Bien, pero hoy esta cápsula, que por cierto ya la alargué muchísimo, pero bien, es que el tema es muy amplio. Esta cápsula quiero dedicarla 100% a la parte de los 9 meses de embarazo. Inclusive nos podemos ir un poquito antes de la concepción. Lo que llamamos proyecto sentido, y es todo lo que vive la madre antes de la concepción, y el padre. Tanto los 9 meses de embarazo, todo lo que viva la madre, sus emociones, y ahí el padre, claro que tiene mucho que ver, porque él va de alguna manera a aportar el ambiente emocional que se cree, que de alguna manera se manifiesta en casa cuando la madre está embarazada o cuando está contigo, cuando tú estás dentro de su vientre. Entonces, la parte importante aquí es analizar cómo podemos, más bien explicar cómo nuestra vida está condicionada por la forma de nacer y lo que vivieron nuestros padres. O sea, tú eres tu nacimiento. En resumidas cuentas, la forma en como tú hayas nacido está marcando hoy tu vida, y de alguna manera la está condicionando a que sea de una o de otra forma. Hay muchas formas de nacer, pero vámonos antes del nacimiento. ¿Qué pudiera haber pasado con tus padres que pudiera estar de alguna manera condicionando tu vida? Por ejemplo, si tus padres tuvieron un accidente al momento de la concepción, en donde se rompió, por ejemplo, vamos a un ejemplo un poco chusco, pero real, importante, yo lo he visto en la consulta. Si se rompe el preservativo y es considerado un embarazo accidente, tú puedes estar teniendo muchos accidentes durante tu vida. Y eso puede explicar por qué hay personas que nunca se han accidentado, tienen pocos accidentes, y otras que se la viven
de accidente en accidente. Hay muchas cosas que pueden condicionar la vida del ser humano. Si, por ejemplo, te hicieron de una manera muy rápida, bueno, eso también puede, o estaban muy acelerados tus papás, puede condicionar de alguna manera que tú seas una persona acelerada. También, si lo hicieron con miedo, se puede encontrar que tú seas una persona temerosa. Por eso es importante preguntarle a nuestros padres, quizá sin invadir un poquito, o sin tratar de invadir su privacidad o su intimidad en cuanto a esa parte de la información, pues quizá que te compartieran cómo es que fuiste concebido, en dónde. Quizá eso te va a explicar muchísimas cosas. Por ejemplo, voy a poner otro ejemplo para que veas cómo funcionan los programas. Si tú fuiste concebido en la playa, es muy probable que te guste mucho ir a la playa, que te guste ir con tu novia y que ahí sea un lugar placentero para ti para hacer el amor con ella. Hay muchas historias más te puedo contar de información heredada desde la concepción, inclusive antes que vivieron tus padres, que va la información ahí en la célula, en el embrión y en el óvulo, que finalmente forman un cigoto, y ese cigoto va a llevar impresa toda esa información. También la forma como pase tu madre los 9 meses de embarazo, lo que viva, el estrés que tenga, los miedos que tengan, te van a condicionar. Y asimismo, las formas de nacer. Las formas de nacer van a condicionar muchísimo cómo es que tú estás viviendo hoy por hoy. Desde si fue un aborto lento, desde si tuviste agua en el pulmón, desde si fue un parto rápido, si fue con cesárea de manera natural, etcétera. Todo eso va a condicionar tu vida. Te voy a dejar reflexionando este tema y te prometo que en las próximas cápsulas o en una cápsula más voy a dedicarla 100% a hablar de las formas de nacimiento y los conflictos que se pueden venir. Pues no conflictos, porque a mí no me gusta ser negativo, no todo lo que se vive en el embarazo es malo, no todas las formas de nacer son malas, inclusive pudiste haber tenido un nacimiento muy drástico, pero no necesariamente estar condicionando ese nacimiento tu vida, porque si bien mi madre tuvo un parto muy con mucho conflicto o muy conflictual, con mucho miedo, y no por eso quiere decir que yo forzosamente tengo que ser de esa manera, porque si mi madre quizá logró tranquilizarse, logró solucionar su conflicto, pues es probable que yo tenga otro programa, como el cual de cuando sienta miedo pueda solucionarlo de manera rápida. O sea, a mí no me gusta ser, como les digo al principio del video, ser tan cuadrado. Hay que averiguar bien cómo se vivió, porque no necesariamente se viven los conflictos de esa manera. Hay que investigar bien exactamente cómo es. Entonces nos vemos en la siguiente cápsula y prometo hablar de estas formas de embarazo con mucho gusto. Les mando un abrazo.